Vamos en directo a Santiago de Chile con Cristina Vida Gómez. Ella es ecuatoriana, residente en Chile, asesora legislativa, política, asesora de la Convención Constitucional de Chile. Trabajó por el rechazo a la Constitución que finalmente no fue aprobada el domingo. Cristina, gracias por acompañarnos. Buenos días. Y lo primero es que necesitamos entender acá en el Ecuador qué fue lo que pasó, en qué parte del camino la gente, ese 78% que en su momento dijo, sí, quiero nueva constitución, se transformó en un 62% que dijo, ya no quiero esa constitución. Hola Milton, hola Liz, un saludo a todas las personas que nos están escuchando, muchas gracias por este espacio. Bueno, realmente Chile quería una nueva constitución y ese planteamiento se mantiene. Chile quiere una nueva constitución, pero definitivamente no cualquier constitución. El trabajo que hizo la Convención Constitucional realmente fue penoso, partiendo desde las actuaciones de los convencionales que fueron disfrazados a la Convención Constitucional de Pikachu, de dinosaurio, otros convencionales que mintieron diciendo que tenían leucemia cuando en realidad no tenían ninguna enfermedad, otros convencionales que dijeron que los acuerdos se iban a tomar exclusivamente por parte de la izquierda más radicalizada, dejando de lado a todo el centro político y a la derecha. Entonces, eso fue en principio una de las grandes cosas que afectó al proceso, pero adicionalmente a eso, cuando el texto se empieza a escribir y se empieza a publicar lo que decía el texto, la gente empezó a decir, esta Constitución no nos representa, no representa la realidad chilena. Yo creo que hubo dos puntos que marcaron, o tres puntos que marcaron realmente un punto pivotal. Me atrevería a decir que el primero de ellos fue la plurinacionalidad que se trató de plantear en Chile, una plurinacionalidad absolutamente desbocada que no condice con la realidad chilena. Adicionalmente a eso, un exceso de Estado, de la presencia del Estado, un Estado que iba a tener, por ejemplo, la iniciativa sobre la actividad económica. Eso definitivamente no se condice con la realidad chilena. Y adicionalmente a eso, la forma en la que estaban dejando los derechos sociales en la Constitución que planteaba la Convención era fatídica, porque la protección a la propiedad privada, por ejemplo, se destruía por completo, la protección a la libertad de elegir el sistema de salud al que los chilenos se podían adherir quedaba totalmente anulada, la libertad para poder elegir qué se les enseña a los hijos también quedaba totalmente anulada, y eso definitivamente marcó una tendencia a favor del rechazo desde hace algunos meses. Era una constitución, era un texto constitucional, Cristina, tirado a la izquierda que le calzaba precisamente al presidente Boric. Por eso para él es una derrota, pero aparte para él es una derrota porque se convirtió la consulta del domingo en un censor de la gestión de Boric. De todas maneras, el ministro de la SECPRES, el ministro que hace las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, dijo en varias ocasiones, así como también lo dijo el presidente de la República, Gabriel Boric, que su plan de gobierno dependía del texto constitucional que planteaba la Convención. Entonces, por supuesto, había un vínculo muy estrecho, muy directo entre el texto y la aprobación del texto y la aprobación del gobierno. Adicionalmente a eso, Chile es un país muy institucional. Tal vez en Ecuador estamos un poquito más acostumbrados a que los políticos intervengan en elecciones nacionales porque tenemos reelección inmediata. Sin embargo, eso en Chile no está bien visto, no es aceptado. Y el Ejecutivo tuvo un nivel de intervencionismo en esta elección que definitivamente fue rechazado por la ciudadanía. Esto, en efecto, es una valoración también a la gestión del gobierno de Gabriel Boric, la razón por la cual se ha creado un temblor, un terremoto dentro del gabinete del presidente Gabriel Boric, llegando hoy mismo a las 12 del día a tener cambios importantísimos dentro de su gabinete. Estamos seguros de que saldrá la ministra del Interior, que es el ministerio más relevante dentro del gobierno, y adicionalmente eso, el ministro de la SECPRES, pero se dice que van a ser varios ministros los que tendrán que salir del gobierno. Cristina, buenos días. Claro, se había dicho en primera instancia que el jueves se producirían esos cambios, ya tú mencionas que será hoy mismo al mediodía, pero
Ahora Gabriel Boric habla de una unidad nacional para replantear nuevamente lo que sería una nueva constitución para Chile. ¿Por dónde va a pasar el tema? ¿Por el cambiar los textos y mantener esos temas que ya formaron parte de la propuesta? ¿O más bien revisar incluso los temas? ¿Darle un giro, un cambio total? Bueno, para ser honesta, la derecha, la centro derecha, fue la primera en plantear que la Constitución, el proceso constituyente iba a seguir, incluso si se rechazaba la Constitución de la Convención. ¿Por qué? Porque se decía que la primera pregunta ya estaba resuelta. Los chilenos querían una nueva Constitución, pero no cualquier Constitución, no una Constitución mal hecha. Entonces, ese fue un discurso al que se fue adhiriendo la centroizquierda y finalmente el presidente de la República, que si bien hoy día está llamando a la unidad, hubo una época en la que decía que el rechazo y una tercera vía, que es esta vía de rechazar para crear una nueva constitución que realmente identifique a los chilenos, no era una opción. Entonces, sí, en efecto, el presidente hoy día está llamando a la unidad. Yo creo que era un deber del presidente llamar a la unidad. Y por supuesto, el poder constituyente, el poder de saber qué es lo que va a pasar, cómo se va a hacer esta nueva constitución, regresa al legislativo. El día de ayer hubo reuniones en La Moneda, en el Palacio de Gobierno, y adicionalmente entre varias bancadas de los partidos que son parte del oficialismo, que son parte del gobierno, para tratar de definir cuáles son los pasos a seguir. Nada está dicho en este minuto, no podemos asegurar con toda certeza que va a haber una nueva asamblea, una nueva convención constituyente. Se han planteado también las ideas de que puede haber una comisión de expertos que termine redactando la constitución de la convención, una comisión dentro del legislativo especializada en la materia, pero realmente todos los escenarios están abiertos. Sabemos que el oficialismo, los partidos del gobierno en este minuto no tienen la fuerza para tomar la decisión que corresponde para seguir adelante. Ahora, se ha dicho que estos cambios en el gabinete de Gabriel Boric se venían ya anticipando antes de que los chilenos vayan a las urnas. Ahora se acelera eso. Pero ¿qué se viene para el gobierno, para el presidente, ¿no? Considerando que en 6 meses de gestión su popularidad ha bajado, que está enfrentando problemas muy duros como inseguridad, narcotráfico, migración, inflación. Bueno, realmente el presidente cometió el error, creo yo, de decir que su programa de gobierno dependía de la Constitución, porque eso lo que le está diciendo a los chilenos es que él no tenía realmente un plan de gobierno y que iba a esperar a que el plebiscito se llevara a cabo para empezar a gobernar, cuestión que ha pasado, y por eso la aceptación del presidente Gabriel Boric ha bajado tanto. Ahora, una de las cosas que son relevantes de este proceso es que el día de ayer la ministra vocera de gobierno salió a decir que se iban a poder hacer los cambios que ellos tenían programados en su plan de gobierno con la Constitución vigente, y que el proceso constituyente iba a seguir, pero que ellos podían seguir manteniendo su plan de gobierno. Ahora, una de las grandes cosas que se rechazaron, o varias de las cosas que se rechazaron en este proceso constituyente, son varias de las ideas que el presidente Boric quería llevar a cabo. Por ejemplo, el fin de las aseguradoras de salud, uno de ellos. También el fin del sistema de capitalización individual, el fin de la protección de la propiedad privada. Adicionalmente a eso, el fin de la idea de que la vivienda, el derecho a la vivienda, tiene que acarrear la propiedad sobre la vivienda, pasando del paradigma, como bien decía el presidente, de la vivienda propia a la vivienda digna, que no necesariamente es la vivienda propia. Entonces, esto definitivamente va a marcar una diferencia en el plan de gobierno del presidente Boric. O sea, se estaba atando el plan de gobierno del presidente Boric a los decretos constitucionales, porque si leemos parte de lo que tú mismo ya dijiste, Cristina, por ejemplo, Chile reconocer como un Estado plurinacional y pluricultural, Estado social y democrático de derecho, el agua establecerla como un bien inapropiable, eliminar el Senado y crear 2 cámaras, un Congreso de Diputados y la formación de una Cámara de las Regiones acotada en leyes de acuerdo regional, y varias cosas más que más o menos reflejan la tendencia ideológica que tiene el presidente Boric. Entonces, otra vez la pregunta que yo hago: si Chile se asustó con parte de estos textos de la Constitución, ¿para qué eligió al presidente que tiene?
Bueno, yo creo que realmente parte del voto a favor de Gabriel Boric fue un voto en contra de un sector más tendiente a la derecha, más sólida, a la derecha tal vez un poquito más radical, que era José Antonio Kast. Recordemos que Gabriel Boric ni siquiera ganó en la primera vuelta, ganó en segunda vuelta, y ese voto fue realmente una reacción en contra de la derecha, más que a favor del presidente Boric. Hay que decir claramente que varias de las ideas que el presidente Boric tenía pensadas para desarrollar en su plan de gobierno quedan totalmente desfasadas. Parte de este tema de la plurinacionalidad, la refundación por completo del sistema político, han sido rechazadas por los chilenos porque definitivamente acá la gente se dio cuenta que por ahí no van las cosas, que por ahí no se tiene que ir el país, que no hacía falta eso. Ellos estaban pidiendo mejor salud, mejor pensión, mejor educación, y lo que le terminó dando la Convención Constitucional fue una cosa totalmente distinta. Ahora, el presidente Boric sale el domingo en la noche, reconoce la victoria del rechazo, reconoce como una victoria contundente el no, y sale con una, actitud de buscar esos consensos. Número uno, ¿tú le crees al presidente Boric? Y número dos, aparte de todo, si le creemos o no le creemos, si los chilenos le creen o no le creen, le queda un gobierno enterito. ¿Le queda un rango de maniobra para poder gobernar y salir avante? Bueno, creerle al presidente o no creerle al presidente, realmente la decisión no está en sus manos. Hay un acuerdo generalizado de que va a haber una nueva constitución y que esa constitución se va a trabajar con todos los sectores políticos que están dentro del espectro democrático. Entonces, realmente, más allá de creerle o no creerle al presidente, la decisión no está en sus manos. Quisiera decir que él va a tener la habilidad política, creo yo, para poder generar algunos consensos. Sin embargo, él no va a ser quien marque la pauta. Esta derrota es realmente intensa para su gobierno, y pienso que él no va a tener la fortaleza para seguir llevando a cabo todos los programas que quería llevar a cabo. En este momento, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo dentro de Chile está bastante golpeada, y pues realmente yo creo que el poder va a terminar siendo más concentrado en el Legislativo, cuestión que también pasó en los últimos meses del gobierno de Piñera. Cristina, y considerando ese escenario, ¿no?, y ese contundente respaldo al no, ¿es conveniente volver a plantear el tema sobre la marcha, o más bien hacer una pausa y pensar quizás en frío el camino a seguir por parte de los chilenos en este tema? Hay diferentes voces que están hablando de ese tema. Hay algunos que creen que se tiene que empezar a plantear ahora mismo cuál va a ser el camino a seguir el día de hoy. Los partidos de la oposición se van a reunir con el gobierno después del cambio de gabinete. Y hay otros partidos que son del socialismo democrático que están planteando la idea de que tal vez es momento para tomar una pausa, para pensar bien si es que una nueva convención constitucional es realmente el camino, si es que estamos en las condiciones para volver a ingresar en este proceso que generó muchísima inestabilidad, mucha inseguridad dentro de Chile. Entonces, realmente lo único que les puedo decir es que las cartas están sobre la mesa, la decisión no se sabe exactamente cuál va a ser. Pensaría yo que lo más adecuado es tomar una pausa, poner los pies sobre la tierra, pero eso definitivamente lo van a decidir otras personas. Gracias, Cristina. Me estaba tratando de acordar toda la entrevista. La palabra que te escuché decir anoche con Carlos Vera es una constitución infame. Eso fue lo que dijiste. Sí, de todas maneras. O sea, Milton, Liz, imagínense si es que a nosotros en el Ecuador la Asamblea Constituyente nos hubiese propuesto una plurinacionalidad que tenía 11 sistemas de justicia indígena distintos, sin ningún tipo de límites, es decir, que no se rijan dentro de una circunscripción territorial, que puedan juzgar materias penales entre personas indígenas y personas mestizas, una plurinacionalidad con territorios autónomos que tenían autogobierno, jueces propios, leyes propias, símbolos patrios propios, cédula de identidad diferenciada, es decir, todos los elementos que podría tener
un Estado independiente. Yo creo que los ecuatorianos hubiésemos dicho que eso era absolutamente inviable, y eso fue lo que la Convención Constitucional le plantea a Chile, un país que tiene definitivamente menos población indígena que el Ecuador. Una cosa realmente que no hacía ningún sentido, que rompía con la tradición jurídica chilena y que no tenía realmente ni pies ni cabeza, incluso que tenía errores gramaticales.